Todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puñetazo en la boca. Esta mítica frase que seguramente has escuchado alguna vez del mítico boxeador Mike Tyson, que me va a servir para reflejar una lección financiera que es fundamental que entiendas a día de hoy. Ahora te cuento un poco más, pero es que la historia de Mike Tyson encima nos puede dar otras lecciones financieras que pueden ser muy interesantes, porque no sé si lo sabes, pero se estima que en toda su carrera profesional de boxeador ha generado unos 400 millones de dólares. Pero es que en el año 2003, cuando todavía ni se había retirado del boxeo profesional, llegó a estar en bancarrota y encima acumulando una deuda de unos 23 millones de dólares, donde él mismo admitió haber malgastado casi toda su fortuna. Y principalmente entre sus adquisiciones más notorias podemos ver cómo se gastó en una bañera de oro 2,5 millones de dólares para su anterior esposa. También se pudo ver cómo de mascotas llegó a tener a 3 tigres de Bengala, que entre comprarlos, mantenerlos y tener un domador dedicado a ellos, se gastó aproximadamente unos 350.000 dólares. En su fiesta de cumpleaños, cuando cumplió los 30, se gastó otros 410.000 dólares solo en la celebración, luego otros 400.000 dólares en palomas, que se ve que es un ave que le gusta bastante y representa bastante para él, y como todo deportista famoso también destinaba bastante dinero del que generaba en comprarse coches. Como te decía, él mismo admitió que había malgastado su fortuna, incluso dijo que hasta el último millón que le quedaba se lo gastó en rehabilitación. Y ya un Mike Tyson al final de su carrera, sin dinero y en bancarrota, vendió el último activo que tenía, que era su casa en Phoenix, en aproximadamente 2 millones de dólares, y a partir de ahí cambió todo. Fundó su empresa Tyson 2.0 dedicada al cannabis recreativo y medicinal, también invirtió en otras empresas como Fight Camp, una plataforma de entrenamiento de boxeo en el hogar, y también invirtió en la expansión de una famosa cadena de comida rápida vegana. Además, hizo un canal de YouTube donde ya tiene casi 4 millones de seguidores para impulsar su marca personal, a través del cual también ha creado su propia marca de accesorios de boxeo. Además, también hizo un podcast donde entrevista a grandes personalidades de las artes marciales y a otros artistas, entre los cuales están Khabib, Adesanya, Tyson Fury, Canelo Álvarez, El Enterrador, Eminem, Ice Cube, o incluso tiene una entrevista con mi favorito entre todos ellos, y perdonadme los amantes del boxeo y de la música, pero es que tiene una entrevista con Hasbulla. Además, también el famoso y decepcionante combate para algunos amantes del boxeo que hizo recientemente con Jake Paul, en el que se estima que se embolsó aproximadamente unos 40 millones de dólares, y otras inversiones, colaboraciones y licencias a través de la marca del propio Mike Tyson. Y como ves, esta estrategia y planificación, con esa capacidad de adaptarse y diversificar sus ingresos, ha llevado a que a día de hoy, años después, todos esos problemas financieros quedarán atrás. Incluso algo tiene que ver seguramente que haya llamado Karma su empresa holding a través de la que gestiona todos sus negocios hoy en día, ya que él mismo ha explicado en alguna ocasión cómo recibió ese puñetazo financiero que tumbó su estrategia, aunque en ese caso el problema es que en un principio no había ninguna estrategia. Pero la lección que nos va a dar esta famosa y mítica frase de Mike Tyson es que el problema es que la estrategia de muchos inversores en los últimos años ha sido invertir en fondos indexados a largo plazo y dejar que el interés compuesto haga su magia. Y en teoría ese es el plan perfecto para muchos inversores, aunque el problema de seguir esta estrategia si no sabes lo que estás haciendo es que no estamos preparados posiblemente para recibir un puñetazo que en mercados financieros viene en forma de volatilidad y caídas prolongadas. Se dice que el S&P 500 sube entre un 8 y un 9% de media cada año, pero llevamos los 2 últimos años que ha subido aproximadamente un 50%, y posiblemente, y es completamente normal, te pienses que esto es así de fácil, que has hackeado el sistema, que Warren Buffett no tiene ni idea y que está vendiendo porque no sabe lo que está haciendo. Y encima incluso que los gestores activos no tienen ni puñetera idea y que están perdiendo el tiempo. Pero realmente esa rentabilidad que se ha obtenido los últimos 2 años invirtiendo en gestión pasiva es una rentabilidad que normalmente en contexto histórico es la que podías esperar de media cada 5 años. Pero si lleváramos más de 4 o 5 años invirtiendo en bolsa, o incluso tuviéramos un poco más de idea de lo que ha pasado anteriormente, habríamos visto cómo las caídas podrían ser del 30 a 40% y que se podían prolongar alrededor de un año o más, y que el mercado tardaba mucho más de un año luego, normalmente tardaba más en recuperar que lo que tardaba en caer, y que incluso te podrías pasar bastantes años con un mercado bajista o lateral. Y muchos inversores seguramente nos están preguntando que qué harían si realmente ven un entorno, un contexto donde su cartera de inversión cae alrededor de un 30 o un 50%. ¿Comprarías o venderías? ¿Qué es lo que harías en ese momento? Muchos inversores seguramente no se lo plantean porque saben a lo mejor que puede pasar, pero realmente no lo han vivido en sus carnes. Y ya te aseguro que por muy perfil arriesgado que consideres, esa misma pregunta que te he hecho antes no la vas a responder igual cuando la bolsa está en máximos que cuando te ha caído aproximadamente un 30 o un 50%. Porque en ese entorno las noticias, las expectativas y todo lo que se comenta alrededor de los mercados financieros es un escenario de colapso, que todo va a ir a peor, y es donde los inversores normalmente se agotan, se cansan y venden. Por ponerte algunos ejemplos, verías que la caída que vimos recientemente en el año 2022, donde tardó el mercado en caer 120 días aproximadamente un 26%, luego aproximadamente tardó otros 130 días en recuperar, y esto es lo que te comentaba que no es lo más normal, incluso como la caída también que vimos en el año 2020, que vimos que se recuperó bastante rápido, incluso llegó a superar máximos y los inversores llegaron a obtener bastantes rentabilidades el año después. Pero si nos fijamos por ejemplo en la caída del año 2008, veríamos como la bolsa se pasó un año cayendo hasta llegar a caer un 57% día tras día, mes tras mes, prácticamente caídas en la bolsa, hasta que después de un año fuera un 57%, y tardó luego en recuperar esos niveles máximos anteriores 4 años. Normalmente, por mucho que hables de
gestión pasiva seguramente a día de hoy, no sé cuántos inversores estarían dispuestos a aguantar 4 años en pérdidas. Esto ya lo dejo para cada uno. Incluso si nos vamos a la caída de la burbuja de las .com a principios de los años 2000, el índice SP500 llegó a caer un 50% en casi 2 años hasta caer un 50% y tardó luego más de 3 años en volver a recuperar esos niveles anteriores. Pero es que si encima nos vamos al índice en Nasdaq, al índice de las grandes tecnológicas, veríamos que a pesar de que es uno de los índices que mejores rentabilidades ha dado en los últimos años, llegó a caer un 80% en casi 2 años progresivamente, cayendo hasta, como te digo, caer un 80% y luego tardó casi 14 años en volver a recuperar esos niveles anteriores. Incluso si nos vamos a las caídas que hubo en bolsa a principios de los años 70, en un año y medio la bolsa llegó a caer aproximadamente un 50% y tardó en recuperarlo 4 años. Por lo tanto, medita, y sobre todo en este entorno ahora que estamos viendo caídas de mercado, ¿qué harías, qué pensarías si tu cartera ahora mismo cayera, como te decía antes, un 30 o un 50%? ¿Qué pensarías en ese momento si estás seguro de lo que estás haciendo, si seguirías comprando más o si te cansarías y te irías a otro tipo de inversiones que te pueden parecer más rentables a lo largo del tiempo? Aunque intentar adivinar los mejores momentos de entrar y de salir del mercado anteriormente o históricamente no han sido la mejor idea. Y para reflejar esto vamos a ver este estudio que me ha parecido bastante interesante, que te coge los 5.217 días que hay entre el año 1997 y el año 2017, que dicen que los inversores, si hubieran estado invertidos durante estos años en bolsa, ininterrumpidamente, hubieran generado una rentabilidad cada año de media de aproximadamente un 7,2% estando invertidos en el SP500. Pero si intentando predecir esos movimientos de los mejores o los peores días del mercado para saber en qué momento hay que estar en bolsa, verías que realmente solo con que se hubieran perdido los 10 mejores días, de 5.217 días, con que se hubieran perdido los 10 días mejores, su rentabilidad se había desplomado desde el 7,2% y hubiera sido de media de un 3,5% cada año. Pero es que encima, si se hubieran perdido de, como digo, de 5.217 días, si hubieran perdido los 50 mejores días, habrían perdido realmente la rentabilidad acumulada durante esos años, hubiera sido de un menos 4,5% cada año. Y una de las conclusiones que acaba llegando este estudio es que las mayores ganancias se producen precisamente después de las caídas, cuando miramos con perspectiva de largo plazo, aunque el mercado pueda seguir cayendo en el corto plazo. Y antes de irnos con las lecciones, quiero comentar de algo que alguna vez hemos hablado de Peter Lynch, que es uno de los mejores gestores que ha podido haber a lo largo de la historia, o al menos en el periodo en el que estuvo activamente gestionando un fondo de inversión, que estuvo gestionando el famoso fondo Fidelity Magellan Fund desde el año 1977 hasta el año 1990, unos 13 años aproximadamente gestionando este fondo de inversión, donde generó una rentabilidad de aproximadamente el 29% anual. Durante esos 13 años, 29% habiendo estado invertido desde el principio. Pero luego este gestor y la gestora para la que trabajaban, para Fidelity, acabaron haciendo un estudio de cuánto dinero habían ganado realmente los inversores de este fondo y se dieron cuenta que las rentabilidades de sus inversores, de los inversores que habían estado invertidos en este fondo, habían sido claramente inferiores a las que realmente habían generado. Porque al final los inversores, por un tema de intentar predecir los movimientos, entraban en los mejores momentos y salían cuando era el peor momento del fondo. Por ejemplo, en el año 1980 este fondo tuvo una rentabilidad del 70% en ese año, y ahí ese año es cuando llamó la atención de los inversores, cuando inversores empezaron a entrar en este fondo, y justo al año siguiente fue un año donde el fondo generó una rentabilidad positiva, pero una rentabilidad inferior a la de otros fondos similares. Y en ese año siguiente, algunos inversores que habían entrado el año anterior se quedaron decepcionados con la rentabilidad del fondo. Lo que te quiero decir con todo esto es que invertir a largo plazo es fácil hacerlo en Excel, y el mejor inversor a largo plazo no es el que tiene el mejor plan, sino el que sabe ejecutar correctamente ese plan cuando vienen los golpes. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que el mercado nos pegue ese puñetazo que se cargue toda nuestra estrategia? Lo vamos a ver con la analogía de las artes marciales con 3 claves. Y la primera de todas es que entrenes. Evidentemente, un profesional de las artes marciales se pasa horas y horas entrenando. Y no solo aprende a dar golpes, sino que también aprende a cubrirse para estar preparado para el combate. Básicamente, cuanto más te formes en análisis, valoración, sentimiento de mercado y macroeconomía, más herramientas tendrás para poder tomar decisiones con convicción. Recuerda aquella frase que siempre decimos de Warren Buffett, de que el mayor riesgo es el no saber lo que estás haciendo. La segunda es que identifiques tu categoría, tu nivel de riesgo. Es decir, en las artes marciales, como ya sabes, se divide por pesos y tamaños. Una persona que mide 1,70 m y pesa 68 kilos no se va a enfrentar a un tío que mide 1,90 m y pesa más de 100 kilos. Porque por mucho que sepa repartir leches que da gusto, el que mide 1,90 m y pesa 100 kilos es bastante más probable que, si sabe lo mismo que tú, que acabe ganando. Por eso tienes que conocerte muy bien como inversor, saber qué riesgo estás dispuesto a asumir y saber cómo te pueden afectar a ti las caídas, lo que hemos dicho antes. En la descripción te dejo un pequeño formulario de 6 preguntas donde, contestándolas, te dirá más o menos cuál puede ser tu nivel de riesgo. Y la tercera y última es que aprendas a defenderte, que entrenes tu guardia. Diversifica si no sabes lo que estás haciendo, entiende lo que inviertes y aprende a estar preparado para recibir esos golpes. No sirve de nada que sepas repartir hostias como panes si no sabes cubrirte cuando te vienen los golpes, porque en un descuido el mercado te puede apagar la luz.